Buenas tardes. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la maestra María Julia Sara Terrazo, docente de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga. El día de hoy vamos a tener nuestra segunda sesión de apoyo, ¿sí? En especial a nuestra escuela normal hermana, la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. El- Vamos a iniciar con nuestra presentación. Sí, por favor. Y pues esta sesión es parte de un ciclo de conferencias en apoyo al curso de Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación. Desde esta línea que hemos trabajado y que iniciamos en la sesión anterior, vamos a abordar y vamos a analizar lo que corresponde a la discapacidad visual. Nos vamos a la siguiente, por favor. Vamos a reiterar nuestro propósito. El propósito principal de esta serie de conferencias es proporcionar elementos a las y los estudiantes para que puedan realizar, diseñar y elaborar materiales, recursos que favorezcan la comunicación, las habilidades comunicativas de las y los alumnos en nivel preescolar. Y pues vamos a iniciar. Nos vamos a la siguiente, por favor. Por lo tanto, vamos a abordar algunos temas que les voy a compartir. Van a ser en relación a las situaciones comunicativas correspondientes de la discapacidad visual. Entre ellos, pues bueno, vamos a ver lo que es cómo se da en ese proceso comunicativo y de qué manera esto afecta la discapacidad visual, cómo puede interferir y influir para que afecte en la socialización, por ejemplo. También vamos a ver esas repercusiones, vamos a ver lo que es el lenguaje oral, algunas alteraciones y algunas estrategias. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos como parte de esta contextualización que dentro de los autores que hacen el estudio y que fundamentan el desarrollo del ser humano, tenemos a Gesell, a Hetman, a Conner, que nos dicen que el 80%, ellos consideran que el 80% del aprendizaje se da por la vía visual. Entonces, vamos a ver cómo se altera o puede influir cuando existe la discapacidad visual. Y para esto, les voy a pedir me acompañen a que veamos el siguiente video.
Muchas gracias. Pues vamos en este video, ustedes pudieron observar que tenemos un personaje que trata de caracterizar las necesidades a las que se va a enfrentar, ¿sí? Aquellas barreras también a las que se va a enfrentar nuestro alumno en condición de discapacidad visual. El estar en un mundo que no adquiere información, puesto que no tiene ese estímulo, y cómo a partir de esa varita logra ese estímulo y a descubrir un mundo. Para llegar a hacer un análisis más profundo de este video, voy a recuperar primero, puesto que es lo que nos lleva en este tema, lo que son los procesos comunicativos que llegan a afectarse por la discapacidad visual. Y para ello recupero tres conceptos de los que vamos a partir. El primero es lo que corresponde a la comunicación, entendiendo esto como el hecho educativo. El hecho educativo es dentro del hecho educativo, el favorecer este hecho, esta acción en la que una persona, que va a ser el emisor, va a transmitir un mensaje a un receptor a través del uso de signos y símbolos, ¿sí? Códigos. Para ello, va a apoyarse de lo que es el lenguaje. El lenguaje es esa facultad que tiene el ser humano para transmitir ese mensaje y que puede hacerse de manera corporal, gestual, tiene la característica de ser universal y encontramos que puede ser utilizando esos signos y esos símbolos, ¿sí? Y códigos. También encontramos que dentro de estos conceptos que son primordiales para la comunicación, lo que es la lengua. La lengua, que es en esa forma también de comunicación, sí, es más definida porque está determinada por una comunidad, por una región, por cultura, por tradiciones, por creencias. Entonces, a partir de estos tres conceptos, que son los que vamos a buscar favorecer en el estudiante, nuestros alumnos, sí, es como vamos a partir en el análisis. Vamos a la siguiente, por favor. Para que se pueda llevar a cabo este proceso y el desarrollo de esta habilidad, necesitamos recuperar las áreas de desarrollo, entre ellas la socioafectiva. Y esta va de la mano con esta imagen en la que nosotros tenemos una mamá con su niño, en esa cercanía, en esa relación tanto corporal que permite ese contacto físico que es importante. ¿Por qué? Porque esto permite la seguridad, la confianza de el bebé, bueno, de este bebé. ¿Sí? Y en el niño con el que nosotros vamos a favorecer su desarrollo y propiamente en la parte que a nosotros nos corresponde, lo educativo. Entonces, necesitamos que nuestro alumno tenga esta parte de confianza en sí y se requiere precisamente de la participación de la mamá. Esto va a también permitir el desarrollo del yo. El desarrollo del yo en el que él se identifica con sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus deseos, sus necesidades. El que identifique que esa expresión tan especial, decir yo. Cuando empiezan a adquirir los pronombres, el yo, el tú, por ejemplo, se da un proceso complejo para hacer esa diferencia en que perdón, yo no es la otra persona, y que el tú no soy yo, sino que él identifica yo como ser, yo como que existo, yo como persona, e identificar el nombre como parte de ese yo. Por eso es tan importante la presencia de la mamá o en su ausencia del padre o del tutor o el cuidador que esté acompañando el desarrollo del bebé o de nuestros niños, ubicándonos en la etapa preescolar. Con esto, pues además de esa confianza, va a permitir desarrollar las habilidades para la socialización, adquirir ciertos
pues reglas de cortesía, ¿sí? Y va a fortalecer al niño. Además, el papel importante del que quien está acompañando a este bebé va a ser como en el video, esa varita mágica. Esa varita mágica le permitió descubrir un mundo, una serie de estímulos, que existía una panadería, que olía a pan, que podía caminar entre las calles, un bote de basura con distintos olores, un gato con distintos sonidos, los sonidos de los autos en la calle, la misma contaminación, la campana de la iglesia. Todo eso fue a través en el video de la varita. ¿Quién es esa varita? Viene a ser el adulto, el que viene a acompañar en el desarrollo al niño en condición de discapacidad visual. La mamá, en primer lugar, el papá, que está en esa relación de pareja o en ausencia de la mamá, y el docente. El docente que nos corresponde acompañarlos en este instante. Nos vamos a la siguiente, por favor. De manera simultánea, para que se pueda llevar a cabo la recuperación de todos estos estímulos, se trabaja y se desarrolla la parte perceptual. ¿Sí? En la perceptual, toda la información que se puede adquirir a través del oído, del olfato, del gusto, del tacto, y aquí me regreso a la parte kinestésica propioceptiva. Toda la información que se puede adquirir a través de la piel, de la información de sentirla y de discriminarla, y además lo que va a permitir en esa interpretación también la ubicación del cuerpo, del yo en un determinado espacio. Y por lo tanto, va también del desarrollo de las habilidades motrices, ¿sí? El movimiento, desde el conocimiento de sí mismo, su esquema corporal, el hecho de que conozca y que se desplace en los diferentes espacios en donde está. Por eso es tan importante que caminen, que corran, que suban escaleras, que bajen escaleras, que el gateo, todas estas acciones que realiza un niño son importantes para fortalecer precisamente todo su esquema. Y esto también va a permitir la coordinación motriz gruesa. Le va a también llevar, y lo tenemos que, nos corresponde también, llevarlo a fortalecer su coordinación motriz fina. Porque esto, ya viéndolo como uno de esas alternativas a largo plazo, va a ser lo que le va a permitir, entre otras actividades de independencia, lo que sería, por ejemplo, el uso de un punzón para escribir el braille. Vamos a la siguiente, por favor. De manera simultánea también trabajamos sobre el área cognitiva y va de la mano con el lenguaje. Cognitivo, ¿por qué? Porque el niño a través de el tocar, de ese movimiento y que llega a los objetos, los puede tocar, explorar, identificar diferentes texturas, formas, figuras, tamaños, y esto le va a permitir, junto con que va a escuchar cuando se le nombra a ese objeto, ir consolidando lo que sería el significado y el significante. Pero a partir de esa experiencia que él necesita tener, si un bebé o un niño está sentado, pero no se le da la referencia de que tiene más estímulos alrededor, que es una habitación grande, que tiene varias sillas o que tiene juguetes en la habitación, no los va a descubrir por sí mismo, no va a tener esa inquietud de moverse porque no existe ese estímulo, como se veía en el video. Todo el espacio se veía negro hasta que tuvo el estímulo a través de la varita para descubrir que había lugares, objetos, olores, sonidos. También a partir de esta experiencia y de la identificación, primero del movimiento, le va a permitir el adquirir lo que son las nociones infralógicas, los procesos infralógicos, que son precisamente topológicos desde el espacio y que le va a permitir hacer la proyección. Y los lógicos,
que es lo que llegamos a trabajar en lo lógico-matemático, a partir de la identificación de las características de los sujetos, semejanzas, diferencias, y eso le va a permitir la clasificación, la relación, la seriación y la relación uno a uno. Mm, Y todo esto es lo que le va a dar ese acervo precisamente de que más adelante le va a permitir la comprensión de lo que él esté escuchando. Y con ello, pues bueno, también la atención. En el lenguaje, como comentaba, es tanto la construcción del significado, el significante, el poderlo utilizar en el momento adecuado, tener la intencionalidad para utilizarlo, el que le permita las reglas de cortesía, el respetar turnos, el aprender a escuchar. Y aquí todos estos procesos, todas estas habilidades que también debe de adquirir son a partir y gracias a que está el mediador, como comentábamos, en primer lugar está la mamá, el papá, el docente o el cuidador. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos precisamente cómo se da ese proceso de manera cognitiva. Una vez que ya se tiene la palabra, que es a lo que nosotros queremos dirigir y estamos analizando, una vez que ya se tiene la palabra, se recibe con el código correspondiente y lo recibe y el niño hace como sucede en este rompecabezas, fragmenta aparentemente, pero ¿por qué separa cada parte? Separa lo que es las características para poder comprender qué es lo que se le está diciendo, a qué se refiere y cuáles son los elementos con los que él puede comprender ese primer código a partir de lo que ya aprendió. Los colores, las formas, los olores. Entonces, por eso va recuperando no desintegra ese estímulo, sino que recupera la información a partir de lo que ya tiene. Y una vez que ya lo comprendió, que ya inclusive ya lo analizó, lo vuelve a integrar, vuelve a codificar. ¿Por qué? Porque de eso depende para que tenga una respuesta, ya sea una respuesta de movimiento, si el estímulo que le llegó fue de alerta, o sea una respuesta de socialización, si lo que recibió fue un saludo, o el escuchar, el recibirlo, porque está en el proceso de adquirir un nuevo conocimiento. Nos vamos a la siguiente, por favor. Con estos elementos, pues llevándolo ya a lo que sería el lenguaje oral, ¿sí? Se va a dar lo que es la fonología y morfología, sí, que se refiere precisamente a la selección de ese conjunto de sonidos y que le va a dar la forma precisamente a lo que es la palabra. Lo que sería la semántica para comprender lo que es el concepto, que Piaget nos dice, bueno, que se daba esa relación entre entre el sujeto y el objeto, y que esto nos permitía realizar la construcción del concepto. Sí, la sintaxis, una vez que ya se tiene ese aprendizaje, bueno, empezar a conformar precisamente estructuras más complejas en un enunciado. Si nosotros recordamos las características, por ejemplo, en el niño de 2 años, su comunicación es telegráfica. Él ya puede ser que utilice un verbo y lo que él necesita, pero así cortitas, porque está en ese proceso de hacer más amplia la expresión utilizando las partículas gramaticales. Y lo que es la pragmática, que ya se realiza precisamente con esa intencionalidad, que es a lo que se busca precisamente fortalecer en los niños. Entonces, para que podamos ver cuál es el resultado que se da precisamente con todo este conjunto de estímulos, las áreas que corresponde que cuidemos, que trabajemos a partir de los teóricos que ya tenemos, que nos siguen fundamentando y fortaleciendo en esto, como comentábamos, Gesell, Piaget, Vygotsky, dependiendo desde el enfoque que se le vaya a realizar y profundizar el estudio.
esto que acabamos de ver de lenguaje oral, los invito a que veamos el siguiente video en el que ya está integrado todo este proceso. Por favor, vamos al siguiente video. Hola, yo soy Camilo y tengo 7 años. Vivo con mi papá, le digo chino, porque tiene los ojos muy así, muy estirados, muy chinitos, de tanto lente que usa. Mi mamá huele tan rico a flores, a dulces, a medialunas y a queques. Yo le digo bonita. Vivo con mi hermana y juntos hacemos muchos experimentos. Tengo 2 tortugas. Se llaman Maxi y Martina. Son tortugas de agua. Tengo 2 perros, Rafa y Dora. El Rafa es súper loco, te roba pantuflas, los juguetes y hasta la mesa. Y el Rafa come mucha caca. A mi amiguito también la pone nerviosa el Rafa. A veces la bota. Mi abuela me cuida todas las tardes, jugamos juntos y comemos manzana con sal. Me gusta mucho ir al colegio. Hay muchos juegos y amigos. Tengo 4 compañeras, Anaís, Martina, Fernanda, Ailín y yo, el único hombre del curso. Y nosotros aprendemos a leer en braille. Y mi profe Blanca es la mejor profesora. Con cada dedo leemos libros, cuentos y mi cuento favorito, Mac, el microbio desconocido. Es muy valiente, como yo. Hola. El golball es un deporte que consiste en atrapar la pelota y la pelota tiene sonido, mucho sonido. Me gané una medalla del año pasado en golball. Me gusta andar en bicicleta. No. Tengo una sensación de que salto al agua y me lleva el viento. En mi pieza hay juguetes, muchos instrumentos, una caja fuerte, mi cajita secreta. Solo yo la puedo abrir. En mi caja hay muchos secretos. Tengo muchos instrumentos. Mi favorito es el güiro, acordeón, batería y muchos instrumentos más. Para hacer un instrumento en casa se necesita algún que otro tarro. Se le echa arroz, el monito o una pelota, lo que quieran. Luego lo cierran y lo tapan con scotch. Y listo, ya queda como un instrumento. Me encanta ir a la feria. Hay mucha bulla, hay diferentes texturas y diferentes tipos de olores. A veces ayudo a vender. ¡Vendo la verdurita!
Lo que más me gusta es el día viernes. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Hacemos cosas entretenidas, bailamos y me encantan los juegos que hacemos en el día viernes. Un día cayó una fuerte tormenta y se cortó la luz. Todos estaban asustados, menos yo. Estaba más feliz que nunca. Fue el mejor viernes de mi vida. Hola, yo soy Camilo y le quiero informar algo a todos los niños. Quiero que sean curiosos porque es increíble. Grande, chico. Muchas gracias. Para lograr precisamente este tipo de comunicación de los niños, pues se llevó a cabo todo este proceso. No es de un día para otro, es un proceso que lleva, como comentaba, desde bebés. Y hay una situación muy fuerte cuando un padre recibe un bebé, un niño, y el médico le informa que tiene una condición de discapacidad. El padre también vive una situación compleja que es el duelo. El duelo ante la pérdida de la imagen esperada de ese bebé pues tan querido. Y en ese dolor que está viviendo, en ese proceso que tiene también que vivir, llega a provocar una cierta distancia con su pequeño. O bien puede provocar una sobreprotección o una lejanía que no participa como ese mediador que va a permitir que tenga esos estímulos. Entonces, una de las tareas que tenemos más fuerte para lograr esto que nos estaba comentando Camilo, el saber que su papá tenía los ojos rasgados o que su mamá olía muy rico o que cómo eran sus mascotas o cómo elaborar un instrumento, es a partir de la participación de ese mediador. Y nosotros, de alguna manera, también nos corresponde dar esa orientación a ese mediador desde el ámbito educativo, ¿sí? Y nivel preescolar, pues da todas las oportunidades para que puedan participar los papás con sus hijos, ser esos mediadores y proporcionar este tipo de estímulos. ¿Qué sucede? Porque aquí venimos a una situación delicada. ¿Qué sucede cuando un pequeño en condición de discapacidad visual no recibe ese estímulo, no recibe esas motivaciones, no tiene esa participación de un mediador? Y nos vamos precisamente a las alteraciones. Solamente voy a mencionar tres de esas alteraciones. Una de ellas es la verborrea, la otra es la ecolalia y la otra es el mutismo diferido. La verborrea, médicamente determinado, sí, es precisamente una producción incontrolada de palabras y que se va incrementando. Y a manera que se va incrementando, se pierde el mensaje, se pierde el deseo de esa idea que se quiere transmitir y solo llegan a decir palabras por decir las palabras. Esto, de acuerdo a un diagnóstico, porque no es nada más observar al niño y decir, ah, tiene esto. Esto requiere de un diagnóstico multidisciplinario e interdisciplinario. Por lo tanto, necesitamos también de la participación de los médicos, ¿sí? De los pediatras, de los neurólogos, de la área de psicología también, porque estas alteraciones pueden ser resultado de un síndrome.
pueden ser de resultado también de otro tipo de situación y que la discapacidad visual no es lo principal, sino que vino a ser derivada y por lo tanto viene a afectar también en los procesos del lenguaje. La otra alteración que tenemos es la ecolalia. La ecolalia es la repetición de palabras, pero aquí hay una situación. Esa palabra es una palabra vacía. Lo que vimos en los puntos anteriores del lenguaje eh, y el aspecto cognitivo, recuperamos que para formar y que el niño adquiera ese significante, se da también esa construcción del significado a partir de la experiencia, de la cercanía, de la investigación de ese objeto, de ese estímulo que está recibiendo. Y en la ecolalia puede adquirir la palabra, pero no tiene un significado, es una palabra vacía. Y por lo general es en el caso que los niños llegan a hablar, inclusive ellos no identifican cuáles son sus necesidades, no se identifican con el yo que llegamos a comentar en el área socioafectiva. Se hablan en tercera persona cuando ya se dio un proceso de avance y que ya ellos se identifican, es decir, duele el estómago, más no decir me duele el estómago o mi estómago, eso no lo identifican. Entonces, es también una alteración que se da cuando no se les da la atención adecuada en el momento oportuno. Y la última, que es el mutismo diferido. En estas últimas no son únicas de la discapacidad visual cuando no se tiene el estímulo, la atención adecuada en el momento adecuado. Esto también lo podemos encontrar en el TEA, que es el trastorno del espectro autista, dependiendo del grado de afección que se tenga, en el que si no tiene la necesidad de hablar, no lo hace. Mantiene el silencio y no logramos que tenga la comunicación. ¿Sí? Entonces, estas son las alteraciones que se pueden dar, son lógico en un grado ya extremo y son pequeños que requieren otro tipo de atención para favorecer que ellos puedan continuar con sus habilidades, con su aprendizaje y pues y ser nosotros como docentes ese andamio para que ellos logren su aprendizaje, su desarrollo, su crecimiento. Entonces, ahora vamos a prepararnos para ver y recuperar a partir de todo lo que hemos comentado algunas estrategias. Y para eso los invito a ver un fragmento de una película que para ustedes ha de ser pues muy conocida. Sí, es un fragmento de la película de la vida de Helen Keller. Por favor. Bombea. Agua. 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 Sí. Agua. Tiene nombre. Agua. Sí. Sí. Agua. Agua. Sí. Agua. Sí. Sí. Agua.
Sí. Bomba. Gracias. Bombea. Eh, sí, muchas gracias. En este instante, en este fragmento de esta película, es uno de los momentos más maravillosos que podemos descubrir en un pequeño, cuando él hace la relación de lo que es ese estímulo, ese objeto, es eso que está conociendo y que además ya le da un nombre, lo hace propio, lo integra, como lo hizo Helen Keller con el agua. ¿Cuál fue lo que acompañó a todo esto? Lógico que una serie y un proceso de trabajo previo, pero en ese instante fue esa experiencia de sentirla, de tocarla, de saber es el cómo es su consistencia líquida y el ya poder relacionarlo con que tiene un nombre, agua. Eso es precisamente la clave de lo que nosotros podemos trabajar con nuestros alumnos. Y no solamente correspondería a los alumnos con discapacidad visual, sino también nuestros alumnos en general. Y esto es lo que nos va a permitir que se pueda hacer el trabajo de inclusión. Esto es lo que podemos trabajar en el aula. ¿De qué manera? Permitiendo que nuestros niños, y aquí es donde entran esas estrategias, que nuestros niños conozcan los espacios, conformen y adquieran nuevos conceptos, adelante, atrás, arriba, abajo, por debajo, que se ubiquen y conozcan ellos mismos en su esquema corporal, que identifiquen y que puedan explorar los objetos y tener cuidado también de cuál sería la forma de darle los objetos. Perdón usted. Entonces, por ejemplo, los objetos, si se los damos a los niños, ellos van a tender a hacer esto. Y nosotros debemos de tener cuidado de que el objeto se le da, con una mano se detiene y con la otra hace la exploración para que en su mente precisamente se vaya conformando esa imagen, es el cómo debe de ser la posición correcta y que no tanta información no se llegue a integrar en en la colocación que corresponde a ese objeto determinado. Esto también nos va a permitir y que se trabaje en preescolar la identificación de las características, texturas, tamaños, todos los atributos que corresponden a cada objeto y que esto va a llevar de la mano a lo que habíamos comentado cognitivamente, lo que serían los procesos infralógicos y lógicos. No es en sí, lo vamos llevando dentro de lo que es el proceso, la currícula, pero también en esa inclusión. Y esto le va a permitir tener mayores elementos para la comunicación, que es el propósito principal de este curso, favorecer la comunicación. Además de que una vez que tenga la adquisición de estos conceptos, el llevarlo a la intencionalidad de su uso, la pragmática. ¿Cómo lo va a utilizar? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Que él aprenda a través de esa necesidad o de esa expresión, que tanto la participación social como también la expresión de sus necesidades. Y bueno, estas son, de manera general, son algunas de las estrategias que podamos trabajar en el aula. Y pues bueno, con esto cierro la sesión del día de hoy y los espero para la siguiente sesión en la que vamos a abordar ya más enfocado y más delimitado lo que son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, lo que correspondería al sistema Braille. No antes, sin dejar de compartirles una reflexión. Desde un principio, debemos de tener claros dos conceptos, el proteger y el apoyar. Como docentes, aquí en el texto ustedes van a identificar ayudar, pero como docentes nosotros vamos a impulsar, vamos a apoyar. Y aquí es donde cabe esta expresión. El proteger es hacer por el otro lo que él puede hacer por sí mismo. Impulsar, apoyar es enseñarle a hacer lo que él puede hacer por sí mismo.
Y con esto, pues, les comparto algunas referencias como estos documentos que nos habla precisamente de el desarrollo que se da en el niño con discapacidad visual. Recupera el fundamento de lo que vimos en la sesión anterior. Vienen los enlaces de la recuperación de algunos conceptos, ¿sí? Y de los videos, ¿sí? Son de los más em, representativos. Sí, y pues a reserva de que si ustedes desean algún otro documento, con todo gusto, pues estaríamos en comunicación. Les agradezco mucho su atención, los espero en la próxima sesión y que tengan una excelente tarde. Gracias.